Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están el día de hoy? Hola Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? Natalia, Jessica, buenas noches. Muy Buenas buenas, noches, buenas noches a todos, bienvenidos al debate. buenas Listo. noches, compañeros. Perfecto. Damos la bienvenida a este espacio de diálogo supremamente importante. Hoy abordaremos un tema clave para el funcionamiento de nuestras sociedades. Es un tema que tiene un gran manejo, un gran debate, y qué mejor que contar con ustedes desde todo el área de expertos que hemos atravesado como tal desde el conocimiento y desde la experiencia propia. Vamos a hablar sobre las organizaciones públicas, teniendo en cuenta que estas entidades son creadas por el Estado y pues tienen como tal esa responsabilidad de garantizar un bienestar colectivo, ¿verdad? Es importante dar a conocer que este tipo de entidades son supremamente esenciales en el sector tanto de salud, educación, justicia y asimismo esa infraestructura. Y yo sé que cada uno en el desarrollo de la temática vamos a ir desarrollando y dando como nuestro punto de vista. Sin embargo, también es importante dar a conocer que enfrentamos grandes retos, ¿verdad? Retos tanto en la rigidez normativa, en esa jerarquía, en esa centralización, y aunque es necesario, se puede convertir en algún momento en algún tipo de obstáculo, como lo podemos ver en este siglo, donde desafortunadamente todo el proceso, lo digo como bajo la experiencia como profesional de la salud, en el sector como tal médico, evidenciamos bastantes obstáculos, bastantes infraestructura y todo este proceso de gestión pública no bajo un buen manejo, ¿cierto? Entonces yo quiero darle la palabra a mi compañera Natalia, quien también pues tiene un gran conocimiento de base y vamos a ir desarrollando poco a poco este debate. Muchas gracias, Carlitos. ¿Tú nos compartes la presentación? Perfecto, claro que sí. Bueno, yo hoy quiero intervenir en este espacio, en este debate, analizando el funcionamiento de las organizaciones públicas en el contexto colombiano y comentando que existe un modelo. Este modelo es impulsado o ha sido creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Tenemos un modelo integrado de planeación y gestión que es MIPG. Entonces, bajo ese, digamos, modelo, quiero hacer la presentación, pero previamente quiero exponer que las organizaciones públicas en Colombia tienen unas características particulares, tienen una estructura jerárquica que está desde la norma. Las organizaciones públicas, además, tienen el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia, la equidad en la prestación de los servicios públicos. Están regidas por unos principios. Asimismo, los principios rigen a las entidades y a los servidores públicos. Y comentar que operan dentro de un Estado social de derecho con múltiples desafíos en la parte operativa, en la parte administrativa. Esto, manera de síntesis, con respecto a las características generales de las organizaciones públicas en Colombia. Siguiente diapositiva. Acá entonces, como les comentaba, quiero hacer énfasis en el modelo integrado de planeación y gestión, porque esto nos da luces sobre cómo desde la norma y desde la parte de lineamientos que nos proporciona el Estado, hay un funcionamiento organizado. Este modelo, pues es desde la parte de planeación, está impulsado entonces por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF. Pretende articular los sistemas administrativos para poder mejorar el desempeño institucional. Y en últimas, digamos, la función principal es que este modelo pretende generar valor público, teniendo en cuenta una gestión eficiente y siempre orientada a los resultados. Tenemos allí como en el esquema unos objetivos principales: fortalecer el liderazgo y el talento humano, simplificar, flexibilizar las operaciones,
fortalecer y desarrollar esa cultura organizacional sólida, promover una coordinación interinstitucional y promover la participación efectiva de la ciudadanía. Con la siguiente filmina, entonces, lo que podemos observar es un esquema eh, y aquí prácticamente nos resumen en esta infografía cómo funciona ese modelo. Esta infografía pues fue tomada de la página de Función Pública. Es una infografía pues que nos resume el modelo y pues prácticamente es una herramienta de planeación que nos simplifica e integra tres sistemas, porque antes operaba de otra manera. Antes los sistemas operaban em, independientemente. Este modelo lo que pretende es integrar sistema de desarrollo administrativo, sistema de gestión de calidad y los articula con el sistema de control interno. Esto facilita que haya procesos más eficientes, más sencillos, comprensibles, articulados y que involucra pues a todas las organizaciones y también de alguna manera para estandarizar los procesos en las entidades. Todas las entidades públicas en Colombia del nivel tanto central o nacional como el territorial deben seguir este modelo. Entonces, de alguna manera, operamos bajo un modelo que está estandarizado. En la siguiente filmina vemos que entonces hay 7 dimensiones clave. No vamos a hacer énfasis porque no es el, digamos, como el propósito, pero es como para darlas a conocer, que hay 7 dimensiones en las que se enfoca este modelo. Es la de talento humano, direccionamiento estratégico, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento, control interno y gestión con valores. Estas dimensiones se supone que abarcan como todos los aspectos de las organizaciones públicas. eh, Tienen una política, cada una de estas dimensiones tiene una política, tiene unos lineamientos, tiene un responsable de hacerles el seguimiento. eh, y esto sirve para organizar los procesos y también facilita el control y el seguimiento a esos procesos que tienen las entidades y facilita también la rendición de cuentas. Finalmente, ya digamos, para culminar como en la siguiente filmina y para culminar la exposición de este funcionamiento de organizaciones públicas bajo este modelo, mm, podemos determinar o se puede evidenciar que existen unos problemas que persisten, eh, como son la corrupción, hay interferencia política, hay resistencia al cambio. En algunos, por ejemplo, en algunos programas sociales se evidencia que hay desviación de recursos, se evidencia también falta de articulación entre los niveles nacional y territorial. Entonces, el modelo es muy bueno, pero aún queda haciendo falta. No llega a, digamos, suplir estos requerimientos o estos desafíos. Ya para concluir y para cerrar, entonces, la conclusión también como un aspecto, la conclusión como con un aspecto también de reflexión y de crítica. Y es que el modelo busca articular procesos y mejorar el desempeño estatal, pero la implementación como tal lo que deja ver es que se evidencia una brecha preocupante entre lo que es la teoría y la práctica. La teoría me refiero al modelo como tal. El modelo, la teoría y el papel, en papel todo funciona bien, pero en la práctica las cosas no son así. El modelo como tal pues promete una eficiencia, una transparencia, una orientación a resultados, pero en la práctica seguimos viendo una administración pública que se encuentra todavía en estructuras jerárquicas obsoletas, burocráticas, pesadas, donde hay resistencia al cambio, hay corrupción y hay interferencia política. Y eso marca y obstaculiza mucho los procesos y la eficiencia de las entidades. ¿Qué nos hace falta? Desde mi punto de vista, no tantos modelos y hasta de pronto no tantas normas y leyes, sino más bien la voluntad para poder nosotros como funcionarios públicos, eh, voluntad para aplicar esa normatividad y esos modelos con rigor sin vernos afectados por intereses particulares o personales o políticos.
Hay un avance importante en el modelo, pretende la eficacia, pero ese modelo y la eficiencia de ese modelo está condicionado al cambio de una cultura organizacional. Se necesita que las organizaciones cambien su cultura, los mismos funcionarios públicos fortalecer sus valores y que no se privilegie lo político sobre lo público. Para finalizar, pues no basta con tener esos modelos bien diseñados si no nos transformamos las entidades y los funcionarios con fundamentos éticos, culturales, del servicio público en Colombia. Mm, Estamos en un país donde se planea bien, hay mucha planeación, pero se ejecuta mal. Y aquí cierro mi intervención. Muchas gracias. No, pues muy interesante, Natalia, lo que hoy nos trae. Eh, Carlitos, ¿me ayuda con la presentación, por favor? Eso, listo. Entonces, siguiendo un poco el lineamiento que nos da Natalia y la gran y la amplia explicación que nos hace frente al modelo integrado, que me parece que es muy válido porque cuando se crean las organizaciones públicas, pues el único fin es poder de alguna manera enfatizar en la ayuda a la ciudadanía. Sabemos que el epicentro de una sociedad es la comunidad, pero pues para que esto funcione de la mejor forma, pues tiene que estar regida pues por unas organizaciones públicas que es la que de alguna manera controla pues todo este sistema que pues son unos tentáculos gigantescos, ¿sí? Sin embargo, mi intervención sí va a ser un poco más al cuestionamiento de lo que ha venido pasando con las organizaciones públicas, por el conocimiento que tengo en relación a lo público. Yo más de 25 años trabajando en el sector público y conozco realmente que siempre existe la buena intención de hacer las cosas bien. De hecho, de ahí se desprenden las políticas públicas que están destinadas para que sean ejecutadas en los próximos 12 años. Pero, ¿qué sucede? Cuando viene todo el tema electoral, lo que pasa es que no se continúa con esa política que cuando se elaboró es la continuidad de 3 periodos, pero existen tantos celos políticos que yo no quiero continuar con los programas que usted tiene. Así existan políticas muy bien estructuradas. Entonces vengo a cambiarlas y vengo a cambiar todo un esquema. Y eso, pues obviamente sumándole, pues todo el tema de influencia política que lo único que ha hecho es destitucionalizar las organizaciones públicas. Y esto se ha convertido en una mafia muy grande porque sabemos nosotros que la gran mayoría de funcionarios dependen de, o pues son cuotas burocráticas que lo único que hacen es dañar el sistema y no se ajustan a unas normas internas y a un manual de funciones que deben de seguir, precisamente porque tengo mi padrino político y eso lo único que ha hecho con las instituciones públicas es deteriorarlas y que la comunidad haya perdido la confianza, hemos perdido la confianza. En ese orden de ideas, al examinar el funcionamiento de las organizaciones públicas, se destaca la necesidad de resetear o reestructurar, o como el queramos llamar, su relación con la sociedad, con la comunidad. Hay que resetear esto para volver a tener credibilidad. Las personas son el corazón de la sociedad. Y eso no lo hemos logrado entender. Solo las vemos como corazón cuando se vienen las campañas electorales. Ahí sí nos damos cuenta que la sociedad es lo más importante. Pero después de ocupados esos cargos se nos olvida que finalmente nosotros estamos ahí por ellos. Y son las instituciones las que deben permitir que la sociedad florezca y reciba el apoyo que merece. Es indispensable, de todas maneras, que abordemos de manera crítica la eficiencia política pues, que nos rodea constantemente y luchemos por un modelo transparente, como lo hablaba Natalia, en el que la transparencia, la confianza y el bien común estén al frente,
Si nosotros no logramos hacer esto, muy difícilmente todo lo que Natalia nos explicaba al comienzo, todo ese modelo integral, pues realmente se ve opacado, se ve con un telón por todos los malos manejos que se vienen haciendo, sobre todo por la influencia política tan grande, porque ya la política permeó de alguna manera todas las instituciones, porque todas las instituciones, queramos o no queramos verlo, están permeadas. Entonces, nuestra misión, ¿cuál sería? Gestionar recursos y brindar servicios para el bienestar colectivo. Sin embargo, pues se enfrentan desafíos muy grandes, como lo decíamos anteriormente, que es la influencia política que desvirtúa su funcionamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues, ¿cuáles son esos grandes desafíos? Que pues Natalia también lo mencionaba. Pues la primera es las estructuras jerárquicas deben convertirse o se pueden convertir en laberintos burocráticos, que eso lo único que hace es empeorar la situación. Y otro desafío es, pues, la política influye en las decisiones, generando clientelismo y desconexión con la necesidad, pues, más importante, que es atender a la ciudadanía. Y ya para ir cerrando, toca replantear la relación con la comunidad. Entonces es crucial que el ciudadano e instituciones colaboren para establecer y restablecer el propósito de servir a la comunidad. Pues en todos estos sesgos que vienen presentando, pues la transparencia y la confianza son fundamentales para recuperar la legitimidad de las organizaciones. John, qué pena te interrumpo un poco. Nos comenta sobre esa colaboración respecto a las instituciones, pero ¿cómo se consideraría hoy en día esa colaboración cuando pues se tienen ciertas estrategias, ciertos procesos, protocolos que permiten llevar, si lo podemos validar desde una transparencia y confianza, pero si vamos de pronto a ciertos ámbitos, esa transparencia, esa confianza se ha perdido? Lo que Considere pasa, cómo podemos como volver a llegar a esa confianza. lo que pasa es que como ciudadanos, hemos perdido la costumbre y hemos perdido ese gran hábito, además que la ley nos faculta, de las famosas veedurías. Mm. Entonces, esas veedurías se han perdido, que son las únicas que realmente pueden ejercer un control sobre los gobiernos. Y si las veedurías hacen su trabajo como tienen que hacer, esa es la colaboración que de alguna manera se requiere para que las instituciones sientan que los jefes no es el alcalde, que el jefe no es el secretario de turno, sino que el jefe realmente es la comunidad. Y eso solo se va a ver cuando realmente la misma comunidad haga valer ese derecho que tiene frente a la conformación y a la creación de las veedurías y al seguimiento oportuno de todas las políticas públicas que se van creando en los diferentes gobiernos y cómo ese seguimiento se cumple, porque realmente esa es nuestra gran responsabilidad como sociedad, estar muy pendientes de que se sigan esos lineamientos, pero sobre todo hacer esos controles, pues para que llegue a buen término y esa institucionalidad no se pierda tanto. Cuéntanos, Ivonne, ¿tienes una intervención? Gracias, Carlos, y gracias, John. Sí, efectivamente, me parece muy importante lo que mencionas, John, en cuanto a las veedurías. Y ese es el mismo control social que tiene o que tiene el derecho y el deber de hacer la comunidad que elige a sus representantes. Pero desafortunadamente en Colombia, la mayoría de la población no conoce esos derechos y esas responsabilidades. No saben que tienen esa facultad para poder ejercer ese control político, para participar, por ejemplo, en procesos de rendición de cuentas. No tienen el conocimiento. Entonces también, digamos que me parece que una labor importante también de los dirigentes, administradores públicos, gobernantes, es socializar y de alguna manera educar a la población sobre sus derechos y deberes. De esa manera también podemos lograr que haya un Estado más eficiente, atendiendo las necesidades de la comunidad. Gracias. Muy bien. Es decir, que ahí hablaríamos sobre esa burocracia de la cual se puede hablar en el ámbito de esta sección pública, ¿sí?
lo que comentaba el compañero. Sí, mire, y pasa algo, y es que nosotros como sociedad nos quejamos, por colocar un ejemplo, nos quejamos de los vendedores informales y le Ujú. exigimos a los diferentes alcaldes que quiten los vendedores informales. Pero es que el problema no es del alcalde, el problema es de la misma sociedad que va y le compra el vendedor informal que se hace en la esquina. Si él sintiera que nadie le compra, pues él se va solo. Entonces, si nosotros nos unimos como sociedad para atacar los diferentes problemas que se presentan, tan básico como el del vendedor informal, que lo hace por necesidad y que tenemos que regularlo. eh, si nosotros no nos unimos, pues va a ser muy difícil y todo se lo dejamos a una administración que también pues colapsa con todo lo que tiene que hacer, cuando realmente nosotros como sociedad también podemos contribuir a algo tan básico como es: no le compre la empanada, va a comprar al centro comercial o compre en la tienda al señor que paga un impuesto y paga un arriendo y paga la luz y paga todo por vender esa empanada que le toca venderla a 2.000 pesos, mientras que el de la calle la puede vender a 1.000 pesos y quiebra al señor que paga los impuestos. Entonces, eso es una bola de nieve y tiene de verdad solución en la medida que fuéramos conscientes todos de cuál es el camino y cuál es la ruta. Ese sería como uno de los desafíos más importantes, ¿no? Cambiar como esa cultura, Cultura, cultura. involucrar a la comunidad y como dice Natalia, es que cómo vamos a hacer para multiplicar el mensaje del tema de veedurías, por decir algo tan Ujú. simple y tan básico que es un derecho además. Cuéntanos, Coinc- Jessica, tienes intervención. Coincido con ustedes en que el clientelismo es un mal serio y que también deberíamos ir más allá. La desconexión con las comunidades es igual de grave. La falta de participación ciudadana permite que el clientelismo crezca y pues que los espacios políticos tendrían menos margen de manipulación, ¿no les parece? Sí, claro que sí, Es estás siempre en la ese política es ámbito importante. de reforzar como tal lo que han dicho los compañeros y que mejor ese cambio de cultura, ¿no? Porque pues la norma está, pero a pesar de que la norma está, es muy complicado que toda la sociedad la aplique como debe ser, ¿no? Bien dicen que cada ley tiene como su interpretación, cada norma tiene una interpretación que se le debe dar, pero cada uno de pronto la usa a su bienestar propio. Y desafortunadamente eso es lo que se ha visto desde el ámbito, si lo vemos desde un ámbito de salud, que saben que hoy en día está con bastante complicaciones a nivel de entrega de medicamentos, entrega a nivel de citas oportunas, cirugías oportunas y que desafortunadamente, por más que tengamos esa normatividad, que deseemos aplicarla como un derecho fundamental, ¿cierto? Se ve involucrado y no se da cumplimiento como tal a que todos tengamos un excelente acceso a ese tipo de derechos fundamentales. Entonces me Y, gustaría también, cuéntame, John, dime. no, no, y por otro lado, digamos que es que, no sé si me entiende, son dos extremos. Uno, el tema Exacto. burocrático, que es lo que hemos hablado, y el otro es el marco normativo Ujú. que define los procesos claros. Esto ha sido tan rígido a veces en las organizaciones que esa institucionalidad se puede empezar a generar muy lento por esa misma toma de decisiones que pasa dentro de las instituciones. Porque por eso es que le da a uno tanta mamera ir a hacer una vuelta a la alcaldía para que le entreguen el recibo de impuesto. Un ejemplo, cuando no hemos evolucionado. Digamos que uno ve cómo las empresas evolucionan y las instituciones se quedaron ahí chiquitas. Entonces tenemos dos graves problemas. Uno, problema de todo lo que hemos hablado de corrupción, de influencias políticas, y por el otro lado, las que intentan funcionar bien, que se alejan un poco de eso, pues son muy lentas en sus procesos. Entonces, realmente todo recae en la comunidad. Entonces, hay dos brechas muy grandes ahí que visto desde el manejo de organizaciones públicas, pues por eso es que la comunidad ha perdido la confianza o hemos perdido la confianza en las instituciones públicas precisamente por esto, por todo lo que pasa alrededor. Y frente a esa desconfianza,
¿cómo se consideraría que podría aportar la innovación? De pronto hay acceso para esa, desde la innovación, desde los procesos administrativos que sean un poco más flexibles, podemos ser exigentes en este camino. Yo creo que es voluntad política. Es un tema de voluntad política. Es eso. Todo se puede hacer, porque digamos que es donde más plata hay incluso, ¿sí? Pero pues los responsables de turno de cada organización pública deben de entender que ellos tienen que trabajar con la comunidad, con sus subalternos, que ellos no pueden tomar decisiones solos, que no puede ser tan burocrática la cosa. Y eso permite abrir ese abanico de posibilidades, porque hoy de verdad las instituciones públicas deberían de ser regidas y manejadas como las instituciones privadas. Por eso es que una institución privada se hace para generar riqueza. Las instituciones se hacen para generar bienestar, pero no se está haciendo. Pero hay todos los medios para implementar e innovar y lograr pues, hacer cambios significativos que impacten en la sociedad. Natalia, cuéntanos. En cuanto a la pregunta que planteas, Carlos, para responder como el tema de innovación, desde la experiencia, digamos que una idea que puedo tomar como referencia es algunas entidades públicas y de hecho desde el nivel nacional ya se han tenido iniciativas, por ejemplo, para integrar los sistemas de información. Es decir, que una persona, si va a hacer un trámite, no tenga que pasar por muchas entidades y es reducir un poco como esa cantidad de trámites eh, y sobre todo que si la información está en línea, los sistemas de información están en línea, eso permite la eficiencia en los procesos en las entidades. Y le ahorra tiempo y trabajo y bueno y demás a los ciudadanos. Por ejemplo, ahorita tenemos también plataformas, hay plataformas en las que ya cuando una entidad te pide documentos personales, ya existen plataformas para que esos documentos ya estén en línea y las mismas entidades puedan hacer las consultas. Asimismo, cuando se genera información o se producen estadísticas, ya hay sistemas que permiten esa integración de datos. Entonces, eso me parece que es un tema innovador y Colombia, pues lo que he podido saber es que abandera va muy bien en el tema de transparencia y acceso a la información pública. Eso desde el punto de vista, digamos, de sistemas de información. Otra cosa que me parece muy importante en temas de innovación y es una propuesta, no lo veo tanto que lo estén implementando las entidades públicas. Yo pues lo digo porque trabajo desde hace un tiempo con entidades públicas, con una entidad pública. Deberían fomentar un poco más, por ejemplo, el segundo idioma, bilingüismo, y también que los servidores públicos pudieran tener como intercambios o experiencias con otras entidades similares o pares a nivel internacional. Ejemplo, si tú trabajas con una organización aquí en Colombia que tenga que ver de pronto con control, con algo como con Contraloría, un ejemplo, que esa entidad pueda tener el intercambio con un par internacional, que los funcionarios puedan salir y conocer otras, digamos, prácticas y poder traer eso y apropiarlo si es el caso a Colombia. Eso me parece que es un intercambio de experiencias y puede ser muy provechoso y fortalece las capacidades del talento humano que tienen las organizaciones públicas en Colombia. Perfecto, compañeros. Yo les quiero presentar acá, y es esa, como hemos venido hablando en el transcurso como tal del proceso del debate, esa estructura jerárquica y normativa que nos interesa a todos y que, como les decía anteriormente, cómo poder darle ese cumplimiento, porque sabemos que las leyes están, los reglamentos están, pero desafortunadamente hemos perdido pronto esa confianza para dar en sí
ese seguimiento y esa tranquilidad a toda una población, ¿cierto? Para mí siempre es importante como esa estructura jerárquica, considero que es de donde inicia todo el proceso, todo un poder de disciplina, todo un poder de confianza frente a todo el entorno social y poder así tener esas respuestas más rápidas frente a cualquier tipo de necesidad en todo el ámbito del sector social como tal. También es importante como tener esa centralización, ¿no? Porque hay mucha división técnica, pero esa división técnica no permite tener como tal una respuesta centralizada y objetiva y eficaz a ciertas problemáticas que se ven en todo el proceso de necesidades públicas. Entonces, si bien todo debe ser un ámbito especializado, debe ser también funcional, debemos tener en cuenta esa eficacia y esa objetividad frente a la entrega de recursos, frente a la entrega de objetivos y esas decisiones a nivel de las autoridades competentes y que también pues tenga un enfoque a nivel local y regional. Para mí es importante también dar como tal esa planificación. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto, Sí, Carlitos. listo, perfecto. Para mí es importante esa planificación, en cuanto a la gestión pública. Una planificación estratégica, yo sé que todos estamos de acuerdo porque cuando hay una estrategia adecuada, tenemos un seguimiento frente a esos objetivos, frente a esos indicadores y esos recursos y esa gestión que se puede manejar para todo el sector público, pues se va a ver un poco mejor implementado, se va a ver mejor implementada la política en sí y vamos a tener un monitoreo y una evaluación más adecuada. Considero que esos son como esos pilares importantes para que ganemos esa confianza, como le decía al compañero John, cómo podemos ganar esa confianza frente a esa estrategia de gestión pública. Para mí es importante también como esos desafíos estructurales. Considero que todavía hay mucho por trabajar internamente desde cada una de las políticas, pero sobre todo desde la estructura, teniendo en cuenta que, pues, lo hablábamos anteriormente, esa burocracia limita muchas veces esa respuesta al cambio. Por más procesos innovadores que debemos ir avanzando con el tiempo, a veces nos quedamos atrás, nos quedamos atrasaditos en ese proceso de adaptación, nos limitamos tanto que no podemos avanzar. Las capacidades dinámicas frente, como les digo, la innovación, el aprendizaje organizacional es supremamente importante. Las decisiones partidistas siempre se van a ver, ¿cierto? Es importante también tener ese enfoque de que toda la sociedad participe, de permitir que la sociedad se involucre un poco más frente a ese tipo de decisiones que pueden llegar a ser un punto de vista supremamente importante y lo podemos evidenciar en este debate. Cada uno tiene como una idea, una proyección, una necesidad, pero que si lo relacionamos entre todos podemos llegar a unos objetivos muy, muy interesantes. Sabemos que igual la aplicación debe ser tanto a nivel local como a nivel regional. Sabemos que hay problemas locales que se deben manejar a tiempo desde un ámbito político y desde un ámbito personal. Em, es importante también generar un impacto porque, pues, como les decía anteriormente, considero que en estas políticas a veces hay un impacto muy limitado, no llega a toda una población y pues eso desafortunadamente no permite ese cambio de cultura que les hablaba anteriormente, que considero que es un pilar que debemos reforzar. Como tal, yo considero que para gestionar todo este ámbito público es importante garantizar un control jerárquico, tener como tal esa innovación, ese aprendizaje y esa cooperación de parte y parte. Supremamente importante promover una ética, un servicio público y asimismo pues reducir esa interferencia política. Eso es como lo tal que yo considero que es supremamente importante para mí.
Como les dije anteriormente, yo soy, y saben ustedes, como profesional de la salud, evidenciamos bastante un compromiso público, un compromiso desde todo el ámbito político, desde todo el ámbito social, el cambio de cultura. Lo que dice el compañero John no es darle la culpabilidad solo a una jerarquía mayor, sino saber que de pronto no nos hemos involucrado lo suficiente para poder dar esos aportes. No, supremamente interesante el tema, Carlos, como usted ha logrado de alguna manera plasmar y coger un poco de todo y explicar lo que realmente son las organizaciones públicas. Creo que está muy claro. Me faltaría Jessica para complementar este tema tan interesante de verdad y de debate que cada vez lo único que hace es enriquecernos a cada uno de nosotros. Así es, sí, señor. Cuéntanos, Jessica. Bueno, partiendo de lo que han mencionado ya, quiero aportar una mirada crítica sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas, especialmente desde su estructura y la forma en que gestionan los procesos y desafíos actuales. Mi propuesta pues se centra en fortalecer la participación ciudadana y modernizar la gestión pública a través de estructuras flexibles y coordinadas, porque considero que no basta con aplicar marcos como el MIPG o fortalecer jerarquías tradicionales, eh, porque las organizaciones públicas deben ser más dinámicas, abiertas a la ciudadanía y menos dependientes de esquemas rígidos que dificultan una respuesta oportuna a a las necesidades locales. También estoy a favor de que se busque eficiencia y transparencia, como lo ha dicho Natalia y Carlos, pero también estoy en contra de pensar que eso se logra solo con normatividad o estructura vertical. Como bien expuso mi compañero John, la politización es un problema real, pero yo agregaría que también lo es la desconexión con los territorios y la escasa innovación en la forma de gobernar. Desde mi investigación, vi cómo en municipios pequeños los ciudadanos no conocen los procesos institucionales y las decisiones se toman lejos de sus realidades. Por eso propongo que se implementen mecanismos de consulta ciudadana y que se apoye más la gestión por resultados con uso de datos reales y no solo informes de cumplimiento, porque pues de esta manera también pueden alterar esos informes. Entonces, pues esta es mi opinión y mi idea acerca de las organizaciones públicas. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna intervención? Pues no sé si el tema final podría ser como esa gran reflexión que las instituciones públicas en nuestro país son necesarias, que desde su creación están muy bien estructuradas, pero cuando se permite que sea permeado por un tema político e influencias, se genera un desgaste y si no hacemos algo como sociedad, que somos los que tenemos el control y somos el control político de alguna manera los diferentes gobernantes, pues los más afectados seremos nosotros mismos a futuro. Entonces, en gran conclusión, creo que hay que pensar en resetear lo que hoy hay, dejando lo bueno, pero revisando lo que no está funcionando bien para que nuestras futuras generaciones puedan tener unas instituciones políticas coherentes con la necesidad y para lo que fueron creadas, que no es otra cosa que para beneficiar pues a la sociedad.
entendiéndose que pues todas están atadas a unas políticas públicas que deben de ser cumplidas y dejando como esos celos entre los diferentes gobiernos que vienen pasando. Es como la gran conclusión de lo que esta noche hemos visto con los aportes de cada uno de los compañeros para resumir lo que debería ser y cómo debería funcionar las políticas públicas, pues para beneficio de cada uno de nosotros. Natalia, cuéntanos. Muchísimas gracias, John. Gracias, compañeros. Pues a mí me pareció muy interesante los aportes, la investigación de cada uno de los compañeros. Muy valiosas las ideas, las opiniones, las críticas. Yo estuve aquí tomando algunas notas de algunos aspectos que consideré importantes y como manera de cierre y de conclusión, y como recapitulando, me parece que lo mencionaba el compañero John, es muy importante. Un problema que nos está afectando, afecta a las instituciones y a nosotros como comunidad, y es la falta de continuidad en los programas de gobierno, tanto del nivel nacional como del nivel local, gobernaciones, alcaldías. Inclusive también se da a nivel institucional. Cada vez que hay un cambio de gobierno, pues cambia el programa y muchos administradores públicos desconocen, ignoran lo que se hizo en periodos anteriores y pretenden iniciar prácticamente de cero. Eso afecta, impacta negativamente pues las funciones de la entidad y los programas y en últimas, pues los impactos que esto tiene hacia la comunidad. Entonces me parece que es un tema importante en el que las entidades deberían reflexionar y sobre todo pues aquellos también, aquellos administradores públicos. Pues importante también que lo observamos, es evidente, hay una pérdida de confianza y credibilidad por parte de la sociedad en las instituciones públicas. Pero también está la otra cara de la moneda y es que nosotros como sociedad, como ciudadanía, tenemos esa responsabilidad, pues de una parte de hacer el control político, esas veedurías, eso es supremamente importante, pero también eh, fortalecernos en esa parte de valores y no caer en ese juego de corrupción. Cuando hay una campaña política, siempre pues hay gente está financiando campañas políticas y cuando llega el gobernante, pues lo que se espera es recibir el favor y pagar el favor. Entonces, eso es un círculo vicioso en el que eh, la corrupción la estamos viendo a veces como desde la entidad, pero la misma sociedad y la misma ciudadanía también tiene una responsabilidad importante ahí y es también dejarlo como manera de reflexión. Eh, Importante también. Pues que hay que recuperar la legitimidad de las instituciones, restablecer esas relaciones con la comunidad, eh, porque como lo decía también la compañera Jessica, hay una desconexión y con las realidades locales, y eso también debe recuperarse, esas relaciones, esa comunicación, esa sinergia con las entidades territoriales, pero también con las comunidades, escuchando pues sus necesidades. Esto sería como unos elementos de cierre. Así es, compañeros, sin duda alguna. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy es que efectivamente esas organizaciones públicas requieren sí o sí ser dinámicas, tener de todo concepto, tanto de un aprendizaje organizacional, una cooperación cultural y asimismo permite como tal esa eficiencia y esa sostenibilidad que es supremamente importante para que lleguemos a esos objetivos y a ese cumplimiento, como lo dice la compañera Natalia. Si logramos esa eficiencia, considero yo que podemos lograr ese proceso de una mayor cultura política, un mayor proceso de apoyo a nuestra sociedad y que vamos a ir siempre orientados a mejores resultados sin duda alguna. Porque si dejamos de lado que cada uno trabaje a su forma, a su necesidad, creería que va a haber una interferencia política y eso va a afectar a todo tipo de institución. No sé si tengamos algún otro tipo de conclusión o podemos dejar hasta acá el debate el día de hoy. Por
por último agregaría que tenemos un ejemplo que es aquí en Colombia, en el sistema de la salud pública, que a pesar de la existencia de las leyes y políticas para garantizar el acceso universal, vemos que muchas EPS no cumplen con su labor de manera eficiente, debido a una combinación, pues, de lo que ya tomamos el tema de la burocracia excesiva, corrupción y falta de coordinación institucional. Sería. Ese es un ejemplo claro de que pues las organizaciones públicas debemos de cambiar desde nosotros mismos, hacer el cambio, ¿no? Así es. Gracias, Jessica. Sí, coincido contigo. Y no solamente en el sector público, tenemos muchos sectores. O sea, aquí en Colombia, ejemplos es lo que hay. Ejemplos sobran. Pero bueno, yo creo que ha sido un ejercicio muy nutrido, hemos aprendido, hemos intercambiado ideas desde la teoría, desde la práctica. Eh, yo creo que ya entonces este debate nos sirve para seguir alimentando el informe final que debemos presentar y ya la tarea es, bueno, seguir pues consolidando las conclusiones. Yo les agradezco a todos el espacio, me parece un espacio muy valioso y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Permítame, ya les indico en qué momento desconectarse para finalizar la grabación, por favor. Muchas gracias, Jessica, Natalia, Carlos, de verdad muy nutrida y el ejercicio muy interesante. Entonces, feliz noche para todos y seguimos con el trabajo escrito. Gracias.